Regreso a casa desde la óptica del pródigo. ¿Qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué busca cuando regresa a casa? Como cada 8 días, aquí tenemos una capsulita más con mi esposo, compartiéndonos su experiencia como ex pródigo y sus enseñanzas al respecto. Hola, mi amor. Hola, mi vida, y bienvenidos a todos los suscriptores del canal. Hoy estaremos compartiendo sobre el regreso a casa desde la óptica del pródigo. Cuando llega a casa, ese hombre que tanto estamos esperando, de normal creemos que ya viene listito, completito, para ser ese nuevo esposo que anhelamos. Nada más lejos que de la realidad. Pero resulta que supera nuestras expectativas desde el punto negativo. Porque algunos llegan, aunque arrepentidos, sí, pero aún sin entender, sin creer que fue Dios quien los sacó de ese pozo de pecado. Algunos llegan indiferentes, algunos llegan con un comportamiento impredecible. Un día están cariñosos y al otro día están súper fríos, como si no quisieran estar en casa. Otros llegan como si nada, como si aquí nunca pasó nada. Vamos a hablar específicamente de los arrepentidos genuinos, pero que aún no están completamente restaurados, porque fue esa la condición en la que llegó mi esposo a casa. De hecho, los demás casos específicamente ya los has compartido en otro video. Así es, amor. En nuestro caso, y hablando primero desde mi óptica, ¿cómo te recibí? Obviamente viniste arrepentido, pero fue más bien como con esa intención de aquí nunca pasó nada. Es decir, no quiero hablar de eso. Y sí, fuiste muy cariñoso, como siempre, muy atento conmigo y tratando de buscar o de recobrar esa confianza en mí. Pero en cuanto a lo espiritual, aunque entendiste que descuidaste tu presencia delante del Señor, sin embargo, aún así querías ir despacio. Cuéntanos cómo fue tu llegada, tu regreso a casa a través de tus ojos. ¿Qué expectativas tenías al regresar? ¿Qué expectativas tenía? Yo la verdad pensaba que iba a llegar como, digamos, como si nada hubiese pasado. Mi hogar, mi casa, mis cosas, iba a empezar del punto donde había quedado cuando me fui. Retomar como una secuencia. Aquello Exacto. Fue una pesadilla y ya desperté. Así es. Ok. Y en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, yo estaba consciente, y era muy consciente de eso, que tenía que dar más de mí. O sea, tenía que dedicarme más a Dios, a la oración entre nosotros, como siempre en una época lo hacíamos y ahora lo retomamos también, de orar por las noches, leer la palabra. Sí, esa era mi idea realmente, era mejorar como persona, como hijo de Dios. Sí, me costó al inicio, pero gracias a Dios, bueno, tú siempre estabas pendiente de eso y de jalarme. Vamos, mi amor, tenemos que orar. Vamos, mi amor, tenemos que leer la palabra. Vamos, mi amor, tenemos que ir a la iglesia. Y entonces eso poco a poco fue también trabajando en mí. Exacto, al punto que esta vez ya es lo contrario. Eres tú, amor, toca leer. Muy bien, ahora quiero que nos compartas asimismo qué esperabas de mí, cuáles eran tus expectativas al regresar. Mis expectativas al regresar era casi como el regreso, digamos, a la casa, al hogar, que tú también retomaras desde que me fui. O sea, que no me hicieras preguntas, que no me reclamaras, no me preguntaras, que simplemente pues de aquí seguimos como si no hubiese pasado nada. Ok. Como ven, señoras y señores, estas son preguntas que las hice yo, preparé el tema yo, pero las preguntas se las estoy haciendo a mi esposo apenas ahora
él está respondiendo sin saber qué le iba a preguntar. Precisamente para que entiendan cómo llegan ellos, cuál es la idea y la intención de ellos al regresar, cómo piensan diferente a nosotras. Obviamente él pretendía llegar y aquí no ha pasado nada. Nosotras no actuamos así. No quiere decir que vamos a llegar a bombardearlos a preguntas, porque ¿qué es lo que temen ustedes cuando nosotros empezamos a preguntarle? ¿Qué hacían allá? ¿Quién era aquella? Y toda esa cuestión. Pues tener que contar cosas que son incómodas de explicar. Ok, vale, es una necesidad de nosotras, es necesidad saberlo, pero a veces nos ponemos intensas, y lo digo con dominio propio porque viví también esas experiencias. En un inicio queremos saber todo, pero ellos vienen como con ese miedo de que ella me va a preguntar y lo que yo le responda se va a enojar, le va a doler, me va a reclamar, va a ser como quien dice cuchillo para mi propia garganta. Entonces por eso se abstienen. Exacto, y también la cuestión que hemos hablado en otros videos, la vergüenza también. La vergüenza de lo que hemos hecho y que sabemos que no está correcto, y contarlo pues es, digamos, muy vergonzoso. Cierto, entonces aquí tenemos que tener también ese dominio propio, esa paciencia en nosotras de esperar el momento oportuno que el Señor nos ponga como esa situación en la que ya ellos tengan un entendimiento de que nos pueden contar para ellos también ser libres de todo eso que llevan dentro. El hombre piensa muy diferente a nosotras. Nosotras explotamos, hablamos, soltamos, sacamos, y más cuando como luchadoras en todo ese desierto trabajamos esa parte para restaurarnos, procesar, soltar, entregar, cortar. Ellos no. Ellos llegan apenas para hacerlo junto a nosotras. Yo en un principio me enojaba porque mi esposo no quería hablar al respecto. Y yo tenía muchas cosas que quería como atar cabos, entender. Como dice él, no intimidades, no, porque eso es hacernos daño a nosotras y alegrar al enemigo con recordándoles el pecado. Pero sí situaciones donde yo pudiera estar tranquila, sabiendo en realidad qué pensaba él. Yo llegué a un momento de pensar, ¿te acuerdas? Te lo dije, si tú no quieres hablar es porque todavía la tienes guardadita en el corazón como un tesorito y no hablo de ella, o sea, como cuando la estoy cuidando, o sea, y lejos de la realidad, no era, eso era lo que yo creía. Y aparte, exacto, aparte la vergüenza también era el no querer recordar algo que había hecho daño, algo que había hecho daño a nuestro matrimonio, porque ahora lo veo así, o sea, en el momento yo lo veía como algo positivo, algo bueno, y ahora lo veo como todo lo contrario, algo que dañó nuestro matrimonio, que gracias a Dios lo hemos podido restaurar. Pero en ese momento yo decía, ¿será que si yo cuento todo esto, lo que me está preguntando, será que eso no es para que volvamos a tener problemas, que Exacto. volvamos a dañar nuestro matrimonio? Exacto, y completamente diferente a lo que yo pensaba. No era que tú la tenías guardadita ahí como un tesoro, sino es que somos buenas para armar películas, wow. Pero que era precisamente el pensamiento de él, no, yo no lo saco para, o sea, pensando en mí y pensando en él mismo, no pensando en aquella persona. Entonces tenemos que ser muy prudentes, muy sabias, muy pacientes para que podamos entablar este tipo de conversaciones con ellos y podamos despejar todas esas dudas. Ellos tienen que aprender que este tema, al ponerlo sobre la mesa, no es para, bueno, y nosotras, para hacer reclamos, reproches, para echarle en cara las cosas malas que ellos hicieron, sino precisamente para como aliviar cargas, soltar, entregar, como confesar, digámoslo así. Nosotros le entregamos al Señor y confesamos todas esas cosas delante del Señor, pero en este caso, al ser uno, al ser esposos, también necesitamos entre nosotros hacer ciertas confesiones. Exacto, y es cuestión de madurez, porque Amén. Si tuviste madurez para hacer lo que hiciste, para dañar tu matrimonio,
Ahora tienes que tener madurez para afrontar la realidad que es el arreglarlo. El asumir. El asumir y arreglar y contar las cosas como son. Es difícil, pero tienes que asumirlo, que tienes que hacerlo. Así es, mi amor. ¡Tan lindo! Ok, ¿eres consciente también que cuando regresaste a casa aún no estaba completamente limpia tu alma? Ahora soy consciente. En el momento, cuando regresé, no era consciente, pensaba que simplemente como regresar, pues ya estaba arreglando el problema, ya estaba restaurado el matrimonio, cuando en realidad no era así, o sea, había cosas que limpiar, contactos que yo tenía. Cochinero que limpiar. Exactamente, había que limpiar todo eso y yo en ese momento no era consciente que eso era malo. ¿Por qué? Porque nosotras en ese tiempo de desierto, mientras estamos siendo procesadas, moldeadas para el Señor hacer de nosotras esa mujer restaurada, ellos en ese momento están en proceso. Mientras nosotras nos vamos restaurando, ellos están en proceso de ese moldeo donde el Señor les está pasando también por ese, como el alfarero con el barro. Ya nosotros pasamos esa fase. Cuando ellos regresan, es ahí donde viene la parte de que el Señor nos prueba a nosotras como luchadoras, como restauradas en nuestra persona. Ese tiempo de reconciliación es donde el Señor nos prueba a nosotras qué tanto aprendimos en el desierto y eso que aprendimos lo vamos a poner por obra con ellos. Es decir, entender que ellos no llegan completamente limpios, sanaditos, curaditos de sus heridas, al contrario. Hay gente que le fastidia o no entienden pues cuando pongo estas comparaciones, pero no es comparar las personas con los animales, pero vuelvo a retomar, como los perritos que salen de casa y se encochinan en la calle y todo eso, cuando regresan que nos toca hacer, lavarlos, limpiarlos, regañarlos, desparasitarlos, etcétera. Bueno, el hombre cuando llega también de toda esa suciedad, de ese pozo, como lo hablamos en un video pasado, nos toca a nosotras espiritualmente, ojo, lavarlos, peinarlos, desmancharlos, yo qué sé, todo ese proceso de limpieza espiritual. Y eso también requiere paciencia, porque a veces no es el primer día lo oré, reprendí, lo ungí y ya. No, a veces toca un día, 2 días, 3 días, 3 meses, hasta un año. Pero es que ellos llegan sin saber qué es restauración matrimonial. Mi esposo lo acaba de decir. Él llegó y pensó que con llegar ya restauramos el matrimonio. Yo me acuerdo en el inicio, cuando el primer mes, segundo, tercer mes, había ciertas cosas que hacían acordar lo que había pasado. Y me acuerdo que tú me tirabas muchas indirectas. Uy, sí. Muchas indirectas que obviamente yo las entendía a la primera y eso me molestaba. En ese momento me molestaba un montón. Pero ya fui entendiendo que probablemente si fuera al revés, pues sería mucho peor. Exacto. Entonces yo, claro, tengo que entender que no es fácil para ti, no fue fácil para ti, para las personas que están pasando por lo mismo, pues perdonar así sin recordar en algún momento. Exacto. Sí, mi amor. Y gracias a Dios, claro, lo entendiste. Porque sí, o sea, les cuesta a ustedes también entender esa parte, ponerse en nuestro lugar. Entonces nosotras tenemos que tener también esa paciencia. Todo eso que le estamos contando siempre lo hemos dicho, por favor, desnudamos nuestra alma delante de ustedes para que agarren lo bueno, para que aquello que nosotros hicimos mal, por favor, no lo hagan. Esto es como una advertencia, siempre les digo, den un paso adelante, siempre sepan qué posiblemente puede pasar para poder prevenir. Errores que yo cometí como luchadora, siempre se los he compartido para que no hagan lo mismo. Dicen por ahí, nadie aprende en camisa ajena. Yo queriendo advertirles siempre, no hagas esto, ojo con esto, pero no. Al final terminan de desobedientes y lo hacen y regresan. Wow, tenía razón Rosy. Mira, vale,
entiendo la parte donde también siempre les digo, no podemos ser más buenos que Dios. El mismo Dios me decía, déjala, ella tiene que estrellarse y sentirlo en carne propia para poder decir, pues ahí no me meto más. Entonces muchas veces, por mucho que queremos advertir a las personas, hasta que no lo prueban, no se dan cuenta que no debía entrar ahí, ¿cierto? ¿Cuándo te diste cuenta que las ataduras que tenías, tanto sexuales como almáticas, con la mujer del pecado, con el pecado, cayeron en tu vida? Bueno, realmente eso no pasó inmediatamente que regresé a casa. Exacto. Eso ya fue pasado algún tiempo, ya fue parte del proceso de restauración personal. Exactamente. Fue también cuando ya caí en cuenta de precisamente lo que habíamos hablado anteriormente, de los contactos que yo tenía en Instagram y todo eso, y caí en cuenta que pues ¿para qué tener esos contactos? O sea, tú me hiciste caer en cuenta de eso. ¿Por qué tenía que tener contactos de mujeres, aunque fueran modelos, actrices, cantantes? Pues ¿para qué tenía que tenerlas? ¿Por qué tenía que seguirlas? Teniendo a mi esposa a mi lado, mi esposa que yo amo, que adoro, ¿para qué tener otras mujeres? Para darme gusto a esas mujeres. Eso me gusta, ahí, solo son para mí. Exactamente, eso ya me hizo entender que yo no necesito a otras mujeres, no necesito mirar a otras mujeres para ser feliz. ¿Y cómo se sentía tu alma? Digamos, tú podrías decirnos si yo noté que mi alma hubo una diferencia. Sí, me sentí precisamente esa diferencia de libertad, o sea, de sentirme feliz por ya haberme librado de esa situación. Como un alivio. Un alivio. Y por otra parte también estaba el que muchas veces me da dolor por la situación que te hice pasar. Lloraba mucho, sí. Te pedía perdón 3, 4, 5 veces al día si fuera necesario. Y porque realmente sentía que quería que todo eso ya fuera una pesadilla apenas, que nunca hubiese pasado. Exacto. Que ya realmente quería seguir viviendo mi vida contigo plenamente. Y sentía ese alivio. Llegó un momento que ya sentía ese alivio de que todo lo que pasó no debió pasar, pero ya no me afectaba. Exacto, ya lo habías entregado al Señor, porque es lo que tú dices, o sea, pasaste ese proceso también, así como nosotras, en ese proceso, suelta, entrega, corta, quema, no recojas nuevamente esos sentimientos. Ellos también, la diferencia es que ellos ese proceso lo viven cuando ya ellos llegan a casa, muchos de ellos. Otros, gloria a Dios, pasan en la calle, de repente buscan una iglesia, de repente cambian a alguien, les ayuda, fuera, ¿no? Y cuando llegan, ya llegan con un alto avance en su restauración personal. En nuestro caso, la restauración tuya fue aquí conmigo. Fue también poniendo en práctica lo que aprendí, hablando con Él, porque hay que soltar, porque hay que entregar, porque hay que hablar, porque hay que renunciar. Entonces Él empezó a entender también esa parte que era importante, desligarse. Y ahí fue cuando Él lo hizo también, lo que yo mucho recomiendo cuando hacemos el manual, las que han estado conmigo en consejería, de entregar aún nuestras relaciones sexuales anteriores. Hemos cometido errores de juventud por estar apartadas del Señor, por no haber llegado a los pies de Cristo en ese momento, y pues el mundo y el enemigo, ¿no? Entonces todas esas situaciones había que soltarlas, entregarlas, y mi esposo en ese transcurso pues lo aprendió. Exacto, y yo me acuerdo que cuando empecé la limpieza de los contactos que tenía en el celular, al inicio como que me molestaba, digamos, ¿por qué me tienes que borrar a esa persona? Porque si es una actriz, si no tiene problema ninguno, decía yo. Pero luego ya entendí, y yo mismo, muchas veces tú me dices, mira, y este contacto, no sé, mi amor, míralo tú y exacto, bórralo, o sea, simplemente ya era algo que no me molestaba. Lo primero que explicabas tú
la ligadura almática, ya era la sensación de libertad, estar pleno en mi hogar, en mi casa con mi esposa. La ligadura sexual también, que indicaba que todavía había esa ligadura, esa atadura, precisamente eso que él dice, todavía el mirar otras mujeres en vestido de baño, ropa interior, tal, y todavía como que los ojos hacen así, y todavía reclama porque, ¿qué tiene? Eso es normal, no pasa nada. Todavía ahí había una ligadura sexual. Digamos, son como las secuelas que quedan del pecado. Entonces tenemos que entender esa parte también. No dejarla pasar porque esas son puertas que se siguen abriendo en casa para el enemigo, pero saber cómo vamos a llegar a ellos para hacerles entender. Orando primero, poniéndolos a ellos en las manos del Señor, dale entendimiento, toca su corazón para que mi palabra pueda llegar con aceptación a Él. Y utilizar las palabras correctas. No es de reclamarle que saque, que no, eso les molesta. ¿A quién no? Es ser sabias y prudentes para que esa palabra pueda llegar como que con ellos y terminar de quitar esa venda y que diga, wow, tienes razón, qué vergüenza, ¿qué hago con eso ahí? Así que son esas dos palabras claves en ese proceso cuando ellos llegan. Como luchadores, paciencia, cuidar lo que hablamos, cómo lo hablamos, cuándo lo hablamos, cuidar lo que insistimos en escuchar, porque debemos estar preparadas precisamente para escuchar algo que no nos va a gustar. Tenemos que saber cómo manejarlo. La otra palabra clave es fe. Tenemos que ser luz para aquel que está en oscuridad, aquel que no encuentra el camino. Y precisamente es la fe, ¿verdad? Visualizándolos a ellos como que el sacerdote de la casa, el hombre que el Señor escogió para hacer de él una obra de arte, después que lo desarme, lo desbarate y lo vuelva a construir. Así que no hagas de la casa una zona de guerra, porque si salió de aquel infierno donde estaba, es deseando encontrar un refugio de paz en su hogar, al lado de su esposa. Muchos no entienden precisamente lo que sucede, porque esto es más espiritual que natural y no están preparados para ver con ojos espirituales. Si volver a casa contigo es volver a discusiones, a peleas, donde explotas y conviertes todo un problema, él temerá volver a casa y si ya volvió, te va a doler que él piense que ese hogar es un lugar del que debe huir. Ora por él. Eres tú quien conoce sus luchas, sus batallas y sus cuestionamientos, aunque él no te lo diga. Mi esposo no llegó, como les comentábamos de inicio, siento rabia, mira, siento dolor, mira, No, a mí me tocaba entenderlo en oración, pidiéndole sabiduría, revelación al Espíritu Santo, para saber cómo entrarle, cómo preguntarle, cómo entender, hasta de pronto sus momentos de enojo o de distracción o de estar ido, yo qué sé. Procuremos ser ese confidente que él necesita. Es que ellos no se abren así de fácil a soltar lo que sienten, sus frustraciones, sus fracasos, sus vacíos, sus dolores más profundos. Gánate esa posición de confidente. Ellos nos ven como la esposa, así como decía, no, yo le cuento, me desahogo con ella y no, va a empezar a reclamar, eso le va a quedar y 3 días después me lo echa en cara. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, ganemos esa confianza en ellos también de que puedes contarme lo que sea, lo vamos a solucionar entre los dos. Lo sabré manejar, te ayudaré a buscar una solución. Tratemos de mantener esa actitud de mujer de paz, mujer sonriente, mujer con gozo, con gracia. Y claro, esto debe ser recíproco, ¿no? Pero debemos entender que los que vienen aporreados son ellos. Lo de nosotras no fue fácil, pero debemos tenerlo claro que estuvimos en un desierto, pero con Dios aprendiendo, fortaleciéndonos, llenándonos de fe para poder seguir la batalla de la reconciliación. Ellos aún vienen sin entender nada de esto. Claro, debe poner de su parte, pero esto es con oración y diálogo.
Yo imagino como la situación cuando un soldado termina su enfrentamiento en el monte y regresa a casa, a su familia, a su esposa o su madre. Se duelen de ver cómo llegó herido, cansado, aporreado, pero también al tiempo se alegra, ¿no? Imagino esa madre, gracias Señor, me devolviste a mi hijo aporreado, herido, pero vivo. Y esa madre o esa esposa le venda las heridas, le atiende, le cuida, le consiente. Esto no es fácil de entender para una persona que aún no suelta, no sana. Dirán, él tiene, él debe, es que yo merezco, es que yo fui la víctima, como encima tengo yo que ayudar a curar sus heridas. Señores, esto es espiritual, esto es en oración, esto es con entendimiento y revelación, mucha sabiduría. Y solo puede venir de Dios. Y ahora que comentas eso, pues hay que hacer una comparación con la guerra, ¿no? Porque cuando el pródigo regresa a casa, la esposa no ha ganado la guerra. La esposa ha ganado una batalla. Porque a lo largo del proceso, después que el pródigo regresa, hay muchas batallas que hay que ganar. Exacto, ganar pelearlas. Exacto, hasta llegar a la restauración matrimonial, que ya podemos decir, ganamos esta guerra, ¿verdad? Más, sin embargo, ahí tampoco nos cruzamos de brazos. Nosotros seguimos siendo probados, seguimos siendo procesados, nuestro matrimonio, hasta que Cristo venga por su iglesia. No descuidar en que ya vino, ya está aquí, ya estamos restaurados, como muchas personas piensan. Correctísimo. Y cuando uno ya ganó la guerra, igual siempre tiene que tener las armas preparadas. Amén. Para defenderse de algún ataque del enemigo. Exacto, porque ahí está, siempre en acecho. Santo. Y volvemos a la parábola del hijo pródigo. El padre no le reprochó, se regocijó porque volvió en malas condiciones, despilfarró su herencia, volvió vuelto nada, pero volvió a su lugar. Y allí, ¿qué lo esperaba? Reproches, reclamos, ahora te toca ir allá a cuidar las gallinas mientras te ganas tu puesto nuevamente. No, ¿verdad? Allí lo esperaba un anillo, nuevas sandalias, nuevo vestido y hasta una fiesta. Una fiesta, sí. Eso me recuerda cuando regresé, el día que regresé, cómo me recibiste. O sea, para mí fue una sorpresa enorme porque yo pensaba, bueno, me vas a recibir, claro, bien, con un beso, un abrazo, mi amor. Pero lo que me hiciste, la sorpresa que me preparaste. No te lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad, no. Mira, después me emociono solo de pensar. Ay, sí, ay, yo ese día, o sea, lo recuerdo. Tenemos las fotos. Están las fotos, ¿verdad? Sí. Que sí. Bueno, a ver si las encuentro, pues ahí las añado al video. Pero claro, lloraste porque precisamente es que de esas dos, digamos, escenas bíblicas me agarré. La primera fue durante mi restauración del éxodo del pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto. Todo lo que vivieron en el desierto, yo me agarré mucho de eso, de esa enseñanza durante mi desierto. Cuando mi esposo ya estaba por llegar, me agarré mucho de esa parábola del hijo pródigo, de cuando el padre ya divisaba a lo lejos que su hijo venía. Eso lo sentía yo, wow. Sentía en mi espíritu cuando mi esposo se está acercando, mi esposo ya va a llegar tal cual. Yo dije, tengo que hacer esa fiesta que le hizo el padre al pródigo cuando regresó. Para mí significaba mucho el devolverle el anillo de matrimonio, vestirlo con ropas nuevas, el hacerle esa fiesta de bienvenida. Fue muy hermoso, para mí también fue muy significativo porque fue romper también con ese muro que intenta ponernos el enemigo de uy, lo perdonaste, uy, va a ser lo mismo nuevamente, uy, estás fregada, ¿por qué le crees? ¿Por qué confías? No, encima bailas una fiesta, claro, esto fue solo entre nosotros dos, ¿no? La gente no iba a entender. Y eso me hizo pensar que valió la pena regresar, que valió la pena porque vi tu amor reflejado en eso que me preparaste. Y como que para ti fue esa entrada tranquila también, sí, ¿verdad? Como wow, si ella me recibió así, sería como un alivio,
para ti en ese momento. Ya no es tanto las cuestiones materiales, sino como que lo que hay. Representa. Exacto. A ver, bueno, ahora yo quiero que nos compartas también cómo hiciste para darle vuelta a todo lo que había pasado en nuestro matrimonio. Pues empezando por crear nuevos recuerdos. Empezando por hacer las cosas diferentes, hacer las cosas mejor que antes. O sea, yo sé que llegamos a un punto, antes de todo lo que pasó, llegamos a un punto que lo hemos hablado ya, de la monotonía, Exacto. Llegaba a casa fin de semana, a lo mejor no salíamos, quedábamos en casa, y eso fue desgastando poco a poco hasta hacernos indiferentes. Nuestra relación, sí. Exacto. Entonces ahora yo estaba decidido a que las cosas tenían que ser diferentes, que tenía que dar más de mí a ti y a nuestro matrimonio para que las cosas funcionasen y que fueran mucho mejor que antes. Entonces, pues principalmente eso, salir mucho, hacer cosas diferentes, y aunque estuviésemos en casa, pues hacer cosas entre nosotros, no meternos cada uno en su celular y estar y pasar un día indiferentes, ¿sabes? Entonces eso fue lo principal, crear nuevos recuerdos y crear un matrimonio mejor de lo que era. Amén. Exacto, lección aprendida de parte y parte, ¿verdad? Totalmente, amor. Gloria a Dios. Y que esos recuerdos sean para nosotras también darle la vuelta, es decir, ¿por qué llegó a ese punto de irse y de cambiarme por otra persona? Mi parte de responsabilidad. Me descuidé yo, lo descuidé también a él. ¿Qué hubo en mí que tengo que mejorar, que tengo que cambiar, o que tengo que agregar, o que tengo que quitar de mi vida? Yo concuerdo con lo que escuché estos días en una prédica de Yesenia Ten, que decía que nuestro problema es querer que el que nos hirió venga a sanarnos. Wow. Esa persona que el diablo usó para dañarte no va a sanarte, es que no tiene cómo hacerlo. Nadie puede dar lo que no tiene, y esa persona no tenía sanidad, no te dará sanidad. Su pensamiento acerca del matrimonio distorsionado, acerca de la lealtad, del respeto distorsionado. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que nos den de lo que ellos no tienen? ¿Cómo nos pueden sanar, o cómo esperamos llorando? Es que mi esposo no vino a pedirme perdón. Es que mi esposo no me llama y se ve feliz con la otra. Y estoy sufriendo y no viene a hablar conmigo. O sea, eso me hace acordar en los aviones, cuando una madre o un padre va con su niño, siempre avisan, bueno, cuando dan las instrucciones en caso de accidente y tal, o casos de baja presión, cuando caen las mascarillas, primero siempre hay que colocar la mascarilla a uno mismo. O sea, mientras vas en el movimiento te puedes desmayar. Entonces, si haces el movimiento y pones la mascarilla primero a ti, ya tú puedes ayudar al niño, porque tú ya estás en seguridad para hacerlo. Exacto, entendido. Exactamente, porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar al pródigo a sanar? Exacto, y ahí es donde pasa de que, Rosy, pero él se volvió a ir. Rosy, pero no, ahora que volvió fue peor. El matrimonio se volvió insoportable. Claro. Así que no exijas a Dios. Deja que siga su proceso aún estando ya en casa, sin meter tus manos, porque cuando metes tus manos, sacas las de Dios. Creyendo ayudarle, darle un empujón para que avance más pronto. Y no es así. Es que Dios no abre puertas a quien golpea con fuerza. Él abre puertas al que guarda su palabra. Así que hoy aprópiate de esa promesa. Allí te compruebo con la palabra que eres ese canal que Dios usa. Jeremías 51:20, que dice: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Tú eres la herramienta en manos de Dios. Tú no eres quien tiene la herramienta en mano.
Así que deja que sea Él que golpee a través de ti. Aleluya. Amén. Y esto que hemos compartido es para aquellos que ya están en la etapa de reconciliación, pero también para los que no, para que se preparen, para que den un paso adelante, para no dañar en su momento lo que Dios tiene que hacer. Exacto, o lo que Dios ya está haciendo, así es. Proyéctate. Visualiza. La promesa cumplida. Porque ya está dada en los cielos. Amén. Mira, yo quiero también aprovechar este video para darles las gracias a ustedes también, porque me han permitido trabajar en la obra de Dios tiempo completo. Ahora, de esta manera, a través de las consejerías, yo sé que es un apoyo mutuo, sé que les ayudo en su situación, pero es que ustedes a mí también, tanto emocional como económicamente. Yo dejé de trabajar secularmente y me costó tomar la decisión, ustedes lo saben. Pero yo hoy le doy toda la gloria al Señor y el agradecimiento a cada uno de ustedes que apoyan el canal y a los que asignan las citas, porque han sido de gran bendición para mi vida. Esos aportes, solo Dios lo sabe, que han ayudado y ayudan a cubrir nuestras obligaciones en casa. Sobre todo mi parte, que al haber renunciado a ese empleo secular, ya no ingresaba. Y obviamente esos aportes también me ayudan a agradecer a Dios a través del principio del diezmo y de la ofrenda. Así que gracias. Aprovecho también para comentarles que los horarios para las citas de consejería personalizada son de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sé que muchos trabajan en esos horarios y se les hace difícil asignar, pero es todo lo que puedo ofrecer por lo pronto, porque también debo dedicar tiempo a organizar las citas, a orar por cada cita antes y después, a preparar el desayuno y el almuerzo a la vez para que me dé hasta tiempo. El resto del tiempo ya me toca descansar la mente, la garganta y ponerme en oración por las cargas que cuando nos dedicamos a esto recibimos. Es que son muchas personas, muchas ataduras diferentes, muchas situaciones diferentes con las que cargamos una sola persona. Entonces, pues obviamente también tengo que estudiar, leer, prepararme para cada tema que comparto, que enseño. Después, obvio, tengo que cuidar mi hogar, la bendición que el Señor me regaló. Tengo que mantenerla, atender a mi esposito y pues aunque él no es exigente, porque sí tengo que reconocer que me ayuda mucho en el hogar. Y cocina pues, rico. Sí. Y lava los platos para que no se me dañen las uñas. Pero no, igual tengo que atenderlo. Este es una de las cosas como mujer sabia que edifica su hogar debemos hacer, ¿verdad? Luego ya en las noches los dos nos disponemos a leer, a orar y ponernos en manos de Dios para el día siguiente enfrentar una nueva batalla. Los viernes no tengo agendamiento porque es mi día de ayuno en la iglesia. A veces asisto presencial, a veces pues desde casa. Es el día que tengo también para aprovechar a hacer lo que de lunes a jueves no puedo hacer. Una limpieza a fondo en mi casa, dedicar tiempo para mí, el cabello, las uñas, y dirán que es vanidad. Bueno, no sé, Dios nos hizo así de lindas y vanidosas, ¿no? Pero sí, claro, para poder estar presentable al momento de grabar los videos. Y claro, linda para sorprender a mi esposo siempre, ¿no? Pues ese tiempo, sí, ese tiempo también es para prepararlos, grabar los videos, editarlos, etcétera. Los fines de semana tampoco puedo agendar porque, por ejemplo, un sábado es el día que ambos descansamos, paseamos, salimos, así sea un parque cerca de la casa, un centro comercial, o simplemente disfrutamos de una tarde de peli aquí en casa. Sí, es que es importante entender que hay que fortalecer la relación de pareja para evitar precisamente que pasen cosas cómodas que pasaron a nosotros. También vamos al domingo a la iglesia y en la tarde pues ya nos dedicamos a grabar y editar los podcasts que hacemos en dúo. En dúo, exacto. Como este de ahora pues es de ayer, ya sería domingo, de ayer domingo en la tarde, noche, que nos dedicamos todo el tiempo pues a grabarlo.
Así que mira que les hemos compartido casi que nuestra rutina semanal y tengo que dar mérito, como digo, también a mi esposo que me ha apoyado mucho en esto, tanto con el canal como pues con las cuestiones y la faena aquí en casa. Además de trabajar duro por fuera, cuando llega también se pone el delantal. Que somos un buenísimo equipo. Así es, mi amor, de verdad que sí. Bueno, pues gracias por escucharnos y un abrazo. Un abrazo, bendiciones.